Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son poquitos minutos después de la 1:00 p.m. Hoy es martes y es día de periodismo hoy, como siempre a través de las frecuencias de Radio Educación, y para mí es un placer saludar en la distancia, todavía en la distancia, a mi queridísima Alexia Cervantes. Ale, ¿cómo te va? Muy bien, Andresito, todavía a la distancia, por supuesto, hay que seguirnos cuidando, todavía no nos toca la vacuna, falta un rato para eso, así que cubrebocas, estar en casa cuando se pueda, hay que lavarse las manos, por supuesto, pero de todos modos estamos muy contentos de estar una vez más, como cada martes, como cada semana en este espacio, y es que en el programa del día de hoy vamos a hablar de las coberturas periodísticas de las elecciones en entornos de polarización política, pongámoslo así. Vamos a hablar de en qué aspectos debemos centrarnos como profesionales de la información y también qué debemos omitir. E igualmente hablaremos del papel de las y los ciudadanos como receptores críticos, y para ello contaremos con la participación del doctor Isaac Cisneros. Él es politólogo del Colegio de México y es experto en estos temas. Sin duda que va a ser un programa muy interesante que nos va a dar muy buenas lecciones. Pero antes, ¿qué les parece si antes de entrar de lleno a este tema, vamos a escuchar Periotips, esta sección que cada semana nos prepara Graciela Ramírez y que en esta ocasión nos va a hablar sobre cómo identificar imágenes falsas? Un temazo sin duda. Vamos a escucharlo. Periotips. Existe la creencia de que una imagen dice más que 1000 palabras. Lo cierto es que una imagen puede decirnos cosas imprecisas y subjetivas que dan lugar a muchas interpretaciones que no siempre corresponden a la realidad. Hoy en día es todavía más riesgoso asumir una imagen como verdadera, en tanto que la tecnología digital permite modificaciones y trucos difíciles de detectar si no sabemos de antemano cómo hacerlo. Además, abundan las publicaciones malintencionadas que tienen el objetivo de confundir y crear percepciones con un interés determinado. Por ello, han surgido varias iniciativas para advertir a los usuarios sobre los millones de imágenes adulteradas que circulan en las redes sociales y proporcionarles herramientas para comprobar la veracidad de las imágenes publicadas en la web. ¿Cómo podemos saber si la imagen que estamos viendo está trucada, es actual o ha sido sacada de contexto?
hasta ahora no se ha podido encontrar una solución para que los usuarios de las redes sociales puedan verificar fácil y rápidamente las imágenes, tanto como quisiéramos, pero existen varias herramientas gratuitas que pueden descargarse como una extensión del navegador. Para verificar una imagen, se recomienda hacer lo que se conoce como una búsqueda inversa, para saber si la foto fue publicada antes y algunos datos más. Una de ellas es RevEye, ojo inverso. Esta extensión permite realizar una búsqueda haciendo clic con el botón derecho en cualquier imagen de un sitio web. Otra opción es TinEye, un motor de búsqueda que encuentra las veces que la imagen ha sido publicada, incluso versiones alteradas de esa imagen, e informa la fecha y hora en la que se publicaron. Para un uso más profesional, existen otras posibilidades de verificar una imagen a través de los llamados datos EXIF, que son las abreviaturas en inglés de Formato de Archivo de Imagen Intercambiable, un estándar que almacena metadatos de todas las fotos tomadas con cámaras digitales, donde podemos ver datos como la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, ubicación y fecha en la que la imagen fue tomada. Esto puede hacerse subiendo el archivo a sitios como exifdata.com. Tras instalar la aplicación, se coloca el ratón encima de la fotografía elegida que indica si el elemento ha aparecido en otros sitios web, si hay indicios de que esté digitalmente manipulado o si está libre de problemas aparentes. Por su parte, fotoforensis.com nos puede decir si la foto ha sido alterada y nos proporcionará metadatos para que podamos decidir si la imagen es falsa o no. Adicionalmente, ofrece tutoriales que nos enseñan a leer correctamente todos los datos. Estas herramientas no son la panacea, considerando la dificultad para poder cotejar absolutamente todas las imágenes que se suben a Internet, ya que hay ciertos recursos que permiten editar estos datos, además de que hay que recordar que las fotos subidas a redes sociales pierden esa información. Sin embargo, al tener la posibilidad de publicar y compartir información, es de sentido ético la responsabilidad que implica asegurarnos de no difundir falsedades que potencialmente podrían tener repercusiones insospechadas. Por eso, la Fundación Gabo.org nos da las siguientes recomendaciones. Si no sabes si la foto es original, no sabes quién la tomó, ni dónde se tomó, tampoco cuándo se tomó ni por qué, entonces, ante la duda, abstente de compartir. Oye, Andrés, pues además de estas herramientas que nos compartió Graciela Ramírez en Periotips, yo quisiera decir, no sé si esta te la sabes tú, que también en Google Imágenes, literal, tal cual, pones Google Imágenes, puedes rastrear el origen de alguna fotografía, de alguna imagen que tengas por ahí, ver de dónde viene. Por ejemplo, no sé, tienes una imagen de una manifestación de personas que a lo mejor fueron agredidas y tienes duda de si la imagen es reciente o siquiera si es de México, puedes cargar la imagen al buscador de Google Imágenes, que es como un apartado especial, y ahí te aparece en qué otros medios o en qué otras latitudes también ha sido publicada esta foto y ya te puedes dar idea de si es reciente, si no, si es de otro país, si fue publicada, no sé, en algún medio de Brasil, de Argentina, de Japón, qué sé yo, y entonces ya tenemos idea de que a lo mejor ciertas imágenes fueron sacadas de contexto. Así que bueno, ahí les dejo el tip. Fíjate que este tema del rastreo de imágenes tiene un nombre, lleva un nombre, se llama estudio forense de la imagen, y con varios colegas fotógrafos de México y de otros países he ido yo aprendiendo muchas de estas herramientas que ahora comparto cada que doy un curso de
producción de contenidos multimedia, porque justamente, pues no solamente para el tema de la investigación periodística, sino que también a veces, tú lo sabes, Ale, hay colegas que caen en la tentación de copiar y pegar una imagen sin citar la fuente, y eso pues es tan deshonesto como su manipulación. Así es que, bueno, pues yo creo que será un tema que podemos seguir platicando en otros momentos, pero recuerden que si además tienen alguna herramienta que consideren que vale la pena que compartamos, háganosla llegar. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Ahí vamos a estar muy pendientes de todos sus mensajes, que por supuesto los leemos todos. Y para muestra, pues tenemos los siguientes. Así es, nos dice Alejandro Jaramillo, muy buena participación del buen Pepe Nader. Será interesante escuchar todo lo referente a esta nueva ley que nos concierne a todos, saber de ella y hacer que se respete. Saludos al equipo de Periodismo Hoy. Bueno, este mensaje es en referencia al programa de la semana pasada que abordamos esta nueva ley de protección a periodistas del Estado de México. También Juan Ernesto Guerrero Mancera dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. La nueva ley, esperemos se respete y se generalice a la nación. Tanto periodistas como audiencia debemos dar seguimiento para que se respete toda la ley. Aún en desacuerdo se aprende, nunca se deja de aprender. Claro, si uno está de acuerdo en aprender. Uno infectado es riesgo para el mundo, debemos vacunarnos, dice, cuidarnos, esperar y siempre respetar. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Un abrazo, mi querido Juan Ernesto. Y pues completamente de acuerdo con Juan Ernesto Guerrero Mancera. Y bueno, ¿qué te parece, Andrés? Y antes de pasar a nuestra primera parte de la entrevista, vamos de una vez con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Se trata de un periodista del ámbito cultural. Es Premio Bellas Artes de Literatura. En 2017 publicó un libro que se llama Sala de Redacción, de la colección Periodismo Cultural de la Secretaría de Cultura, de la ahora Secretaría de Cultura. Y de hecho este libro se desmenuzó en una entrevista en nuestro programa hermano El Fin Justifica los Medios, ese mismo año de su publicación. Por ahí ha de andar el podcast, Andrés. Pues vale la pena que lo busquen, porque creo que les ayudará también a tener mayor conocimiento sobre este personaje del que vamos a hablar. Y si saben ya de quién se trata, por favor comuníquense a nuestras líneas de comunicación a través de las redes sociodigitales. Nos pueden seguir mandando mensajitos que después nos harán llegar en otro momento. Mientras vamos a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista con Isaac Cisneros. Fíjate, Andrés, esta frase me encantó, la vi hace algunos días y la tomé para este programa, y es que Javier Darío Restrepo decía que lo que suceda después de las elecciones será responsabilidad del periodismo nacional. Si los electores estuvieron bien informados, su elección consultará el interés de todos. Si la información es mediocre o mala, habrá una elección emocional dirigida por el odio o por el miedo. Y justamente hoy vamos a hablar del papel del periodismo en las elecciones, en estos entornos de, digamos, polarización. Y para ello contamos con la presencia y con la participación de Isaac Cisneros. Él es profesor e investigador en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. También es doctor en investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y nos da mucho gusto tenerte aquí en Periodismo Hoy. Bienvenido, Isaac. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Alexia, Andrés. Un gusto estar aquí. Pues es un placer tenerte, Isaac, porque cuando tenemos aquí en el programa a quienes no son necesariamente periodistas, pues creo que son los programas que más disfrutamos, porque justamente nos ayudan a entender cosas que dejamos de ver por nuestra misma profesión, ¿no? Y aquí hace unas semanas hablábamos con una académica también, pero reportera de muchos años, sobre cómo estamos haciendo la cobertura desde el periodismo de estos procesos electorales. Pero desde tu ámbito de competencia, desde tu visión, Isaac, ¿tú cómo observas el actual proceso electoral? ¿Cómo ves la cobertura que le hemos dado hasta el momento a los medios de información, y cómo podríamos estar reentendiendo esta polarización que vive el país?
Sí, bueno, lo que en principio diría es que una de las cosas importantes para poder pensar cualquier elección es, como decías al principio, contar con la información suficiente o por lo menos mínima para tener el panorama completo de lo que está pasando en el terreno electoral en este caso. Y pues uno de los instrumentos que sin duda da mucha visión sobre lo que está ocurriendo en este proceso electoral, donde tenemos 15 estados en competencia, más las elecciones legislativas, es mirar sobre todo cómo se conduce o cómo se conducen las encuestas, cuáles son previamente las tendencias, cómo se van moviendo y sobre todo los factores que van ocurriendo en este proceso. Me refiero a los sucesos políticos que ocurren y que eso de alguna manera pues tiene algún tipo de repercusión en cómo la gente puede percibir, opinar sobre las elecciones y sobre, digámoslo así, como tener alguna preferencia hacia algún candidato, hacia algún partido, etcétera. Entonces, bueno, ese sería como un panorama inicial, tener en cuenta la información y principalmente lo que nos brindan ustedes como medios de comunicación y en específico las encuestas como herramientas analíticas para poder mirar con mayor precisión los procesos. Isaac, yo creo que una parte es que a nosotros, periodistas, a las personas que hacemos estas coberturas de las elecciones y del día a día, pues entender cuál es nuestro papel, pero a la ciudadanía, a las ciudadanas y ciudadanos, ¿qué les dirías? ¿Cómo entender el rol de justo los medios de comunicación, de los propios periodistas en la cobertura de las elecciones y en el propio proceso electoral? Pues los medios de comunicación juegan un rol muy importante en los procesos de formación de opinión pública y en los procesos de formación de cualquier, digámoslo así, proceso comunicativo de comunicación política. Entonces, en principio sería como asumir ese rol que tienen los medios de comunicación como tal y desde el punto de vista de la ciudadanía, darles el peso o sopesar más bien las diferentes perspectivas que igualmente se dilucidan en los medios, las diferentes opiniones que se presentan en los medios de comunicación y en ese sentido como encontrar también el momento o el rol que juegan desde la comunicación que generan los actores políticos. Digámoslo así, los medios de comunicación son intermediarios en ese proceso, pero no solo intermediarios, también son interpretadores de la información. Y en ese sentido, la ciudadanía pues debe de estar atenta a esas formas de enmarcar y de dar tema a lo que va ocurriendo en los procesos políticos. En ese sentido, para la ciudadanía sería ver, comparar, contrastar y darles ese peso relativo y justo que deben de tener en un proceso como el que estamos viviendo. Me gusta esta propuesta tuya, Isaac, del equilibrio, pero yo creo que históricamente el sistema político electoral mexicano ha evolucionado de una manera muy lenta, ¿no? O sea, hasta hace 2 décadas la cobertura periodística era 90% el candidato oficial o el partido oficial y el 10% de la cobertura periodística se repartía en el resto, ¿no? Después de las elecciones del año 2000 como que cambió un poquito eso, pero no mejoró para 2018, ¿no? Al contrario, vimos como que se volcó hacia el otro lado. Y la otra parte es que también, digamos que la prensa, y yo lo he dicho durante muchos años y aquí lo hemos platicado también con Alexia, que la prensa de repente pierde demasiado tiempo yendo a cubrir actos político-electorales sin sustancia, sin sentido informativo, con promesas vacías. ¿Qué le falta a este proceso electoral? La verdad es que a la pregunta, la respuesta que te daría es que en buena medida, en principio, la gente, los ciudadanos, tienen ciertas predisposiciones o ciertas posiciones sobre temas, lo cual implica que es una relación, digámoslo así, interactiva entre los medios de comunicación, los ciudadanos, los mismos actores políticos. En procesos como el que estamos viviendo, o este proceso enmarcado, como decían al inicio, con polarización política, es un proceso que puede entenderse desde hace varios años, más bien como en formación desde hace varios años. Podríamos identificar como un posible nacimiento en 2006, con la elección tan reñida que tuvimos presidencial, y posteriormente esto se fue acentuando en la ciudadanía. Lo que te quiero decir con esto es que lo que uno ve reflejado en los medios de comunicación también en el fondo son
las posiciones que tiene la ciudadanía sobre ciertos temas y también son las posiciones que tienen las élites sobre ciertos temas. En ese sentido es una relación interactiva. Respecto al papel de los medios, pues bueno, los medios son un canal, y no solo un canal, también son una plataforma que genera contenidos a partir de posiciones editoriales que pueden responder a intereses económicos o a intereses políticos. Y en ese sentido, a la ciudadanía lo que le toca es un poco mirar cuáles son como esos diferentes lugares desde donde habla cada medio de comunicación y en ese sentido aproximarse a ellos con ese ojo crítico. Con esto también te quiero decir que la ciudadanía tiene bastantes elementos en cuanto a trayectoria de vida. Los ciudadanos que llevan en México, que han votado desde hace varios años, pues saben cómo funciona el país. Los jóvenes que actualmente se unen a las filas para votar por primera vez, también tienen una cierta socialización política que les permite tomar decisiones de manera independiente. En ese sentido, lo que quiero decir también con esto es que los medios de comunicación no son la única fuente o determinante en estos procesos. O sea, la ciudadanía como tal juega un rol importante, o trascendental, más bien no importante, es trascendental. Y además hay un rasgo importante a destacar, y es un poco lo que destacaba en la charla, una charla que tuve previamente al respecto sobre periodismo, y era el papel que juegan los ciudadanos o la identificación política e ideológica de los ciudadanos. Cómo tiene un rol muy, muy importante en estos procesos, y en ese sentido, por ejemplo, uno puede darse cuenta que estas predisposiciones que tienen los ciudadanos que están de un lado del espectro ideológico o que están del otro lado del espectro ideológico resuenan propiamente en los medios, al igual que resuena lo que está en los medios en los ciudadanos. Entonces, digámoslo así, que en procesos de polarización los medios juegan un rol importante porque enmarcan, pero al mismo tiempo hay ciertas predisposiciones que se despiertan en la ciudadanía y que llevan a respuestas en los resultados electorales y en las votaciones, ¿no? Isaac, ¿y qué pasa con las ideologías de los periodistas? Por ejemplo, una de tus líneas de investigación es la independencia partidista, pero ¿cómo aplica esto al tema del periodismo? Fíjate que eso no lo había pensado, es una muy buena pregunta. En principio te diría que como ciudadano uno tiene una predisposición ideológica hacia diferentes, digámoslo así, objetos políticos. Puede sentirse más cercano o más lejano. Y pensando un poco en las circunstancias en las cuales se encuentra un periodista, pues se encuentran enmarcadas en una situación que es propiamente laboral. En ese sentido, podría yo pensar como hipótesis que habrá periodistas que a lo mejor no comulguen con la línea editorial de su medio de comunicación y habrá aquellos que sí comulguen con su línea editorial del medio de comunicación donde trabajen. Y yo creo que en ese sentido el rol que juega ahí es más bien cómo eso se enmarca en otro proceso que es un proceso más del lugar de trabajo y digámoslo así, otras necesidades que se tienen que cubrir para poder pues, seguir viviendo, ¿no? Finalmente es comer. Entonces, en ese sentido, las predisposiciones ideológicas pueden verse marcadas en ese proceso, lo cual no implica que al final del día alguien pueda, como periodista, decidir en la urna lo que piense, opine y que mejor le convenga, ¿no? En términos políticos. Hacemos una brevísima pausa para recordarles que estamos aquí al pendiente en las redes sociodigitales esperando sus mensajes, comentarios, sugerencias, reclamos y todo lo que nos quieran decir. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Y de una vez, aprovechando la pausa, pues vamos a darles más pistas para Periodismo en Persona. Vamos a contar la historia de un periodista que actualmente es el jefe de la sección cultural del periódico La Jornada. Yo creo que ya con eso ya sabemos de quién se trata, pero bueno, por si no, también hay que decir que en 1986 publicó una recopilación de textos llamada Si me han de matar mañana, lo redacto de una vez. ¡Qué buen título! Un título que sin lugar a dudas llama a que cualquiera quiera leer ese libro. Y comuníquense si ya saben de quién se trata. En tanto vamos a ir platicando sobre la cobertura periodística en tiempos electorales y sobre todo en tiempos de polarización política.
Estamos platicando con Isaac Cisneros aquí en Periodismo Hoy. Isaac es profesor e investigador en el Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México. Además es doctor en investigación en ciencias sociales, precisamente por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, aquí en nuestro país. Y bueno, decías algo muy interesante, Isaac, ahora que hablabas de la independencia editorial entre periodista y medio de información, pero también es una manera de poner en la mesa que como personas comunes y corrientes, como ciudadanas que somos, también votamos, y entonces de repente pues es difícil asumir una postura periodística de una cobertura un poco equilibrada cuando también tenemos una preferencia ideológica o partidista en algunos casos, o no la tenemos, ¿no? Pero ¿tú qué le recomendarías a los periodistas que lean, que estudien, que aprendan para poder hacer una cobertura, digamos, más aséptica de los procesos electorales? En principio, la respuesta es que un periodista no es un ciudadano promedio en términos de información. Un periodista tiene más información que la que normalmente tendría un ciudadano promedio. Esto debido a que de antemano, o más bien de primera mano, le llega la información y en ese sentido, pues tiene a su alcance, incluso con sus colegas de trabajo, la posibilidad de discutir lo que va ocurriendo en el día a día. En ese sentido, creo que una idea que es importante discutir es un poco eso que dices de como esta purificación que de repente hay sobre que los medios de comunicación no deberían de tomar una postura política o que los medios de comunicación deberían de ser objetivos, etcétera. Yo creo que los medios de comunicación, afortunadamente en un sistema plural como el nuestro, pueden tener la posibilidad de plantearse dentro del esquema de medios de comunicación, dentro del lugar que consideren más conveniente dentro de la discusión pública. En un proceso de polarización, pues lo que ocurre es que hay momentos en los que se dividen las posiciones políticas. La polarización implica no solamente una distancia entre los principales actores políticos, sino que además sobre los temas importantes hay controversia y a veces incluso no hay acuerdo, ¿no? O fundamentalmente no hay acuerdo. Y esas controversias y ese desacuerdo también se ve reflejado en los medios de comunicación. Entonces, más que decir que los medios de comunicación deberían de hacer una cobertura objetiva o en ese sentido encarnada en esta búsqueda de la imparcialidad, yo creo que es más bien dejar en claro cuál es la posición desde la cual se está hablando, y lo cual es en realidad muy evidente para los ciudadanos. O sea, un ciudadano puede mirar, no sé si evidente, pero al menos puede ser visible al ver, por ejemplo, los diferentes titulares que hay en un puesto de periódicos. Uno se enfrenta a realidades construidas por los medios de comunicación, en los periódicos, por ejemplo, ¿no? En sus primeras planas, y eso de alguna manera te muestra cuáles son las diferentes posiciones que hay o que toman los medios de comunicación en ese sentido. Vuelvo a repetir, en un proceso de polarización es un poco más complicado, además, buscar como posiciones pues, más imparciales o de diálogo. Justamente en un proceso de polarización lo que ocurre es que los puntos de encuentro entre un extremo y otro están cancelados. Quizá un puenteo que podrían hacer los medios de comunicación es lograr hacer ese rol como puentes, pero al mismo tiempo no es tanto su labor. La labor en ese sentido la tienen los partidos políticos, que son en realidad quienes representan a los ciudadanos, y son quienes en realidad deberían de encontrar ese diálogo que permita de alguna manera establecer puentes de comunicación entre diferentes posiciones políticas, y que eso al final pues lleva a una especie hay un modelo como de cascada en el cual se contagia de las mismas posiciones a los ciudadanos, y posteriormente también viene de vuelta, ¿no? De la ciudadanía hacia arriba, hacia los marcos de comunicación más extendidos, como serían los medios de comunicación, y las posiciones políticas que toman las élites partidarias, las élites políticas. Entonces, por ahí iría mi respuesta a tu pregunta, Andrés. Y yo creo que más allá también de irnos a los dichos, de replicar lo que dijo fulano y sutano, perengano y lo que le contestó, o sea, podemos apoyarnos tal vez como periodistas en
las plataformas políticas, en desmenuzarlas, en comunicarlas a la gente, que muchas veces no queda esto luego muy claro, y digo, no cualquiera se mete, sí, tal vez los periodistas en ese sentido contamos con más información y es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues socializar eso, y también creo que cuestionar las propuestas cuando son viables y cuando no. Yo escuchaba esta semana uno de los aspirantes al gobierno de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, diciendo, bueno, pues saben que se acaban los impuestos, ya Monterrey, Nuevo León ya no va a pagar más impuestos, que se vayan al gobierno federal o a otros estados. Bueno, a lo mejor suena como una propuesta que le llame la atención a la gente, pero eso implica, o sea, si te pones a analizarlo, romper con el pacto fiscal, ¿no? Entonces el periodismo tal vez tendría que ir por allí, lejos de entrarle a esta dinámica de buenos, malos, de unos en contra de otros, ¿no? Sino ir como desmenuzando sus propuestas, sus plataformas. Eso que mencionas es muy, muy importante, me parece, Alexia, lo comparto, porque justamente uno de los roles también ideales del periodismo es de alguna manera ser guardianes, ¿no? de lo que ocurre en el sistema político. Y justamente su rol también es criticar y ver, por ejemplo, en propuestas que a lo mejor no están dentro del ámbito de acción del político al cual se postula cierto cargo. Y ahí ese es un rol muy, muy importante, porque puede haber propuestas que en realidad no se van a concretar porque finalmente no hay el canal legal adecuado para que eso se lleve a cabo. Entonces, sin duda, uno de los roles fundamentales de los medios de comunicación, además de comunicarnos desde diferentes visiones, justamente también es ser esta idea de guardianes o cuidadores de lo que ocurre dentro de nuestro sistema político desde nuestro país. Y yo diría que además enfatizaría esto que dices, de que esto podría llevarse a todos los niveles en los que hay ahorita competencia electoral, o sea, evaluar qué le compete a un delegado, qué le compete a un candidato o candidata a gobernador, qué le compete a un diputado, y en términos de propuestas, y en ese sentido ver si lo que están diciendo realmente va a poder tener un sentido real, un sentido práctico, dadas las funciones para las cuales son elegidos. Entonces, totalmente en sintonía con lo que dices. Y justamente habíamos comentado ese tema, ¿no? De que normalmente hay candidatas que prometen y lo que saben que no pueden cumplir, no por falta de ganas, sino porque no le compete al cargo al que están aspirando, ¿no? Pero hay otro detalle, Isaac, que quiero preguntarte, que tiene que ver con cómo ha cambiado precisamente el desarrollo de la cobertura periodística de las elecciones, y que son las encuestas. Nos hemos sobresaturado, creo yo, de encuestas que reflejan un momento muy particular de la historia, pero que pretenden influir. Y entonces, ¿en qué nivel la prensa en México, la prensa escrita, la radio, la televisión, el internet, se vuelven comparsas de esta manipulación tendenciosa de las intenciones del voto? Las encuestas tienen muchos usos. Uno de ellos es el uso político que se puede hacer de las encuestas, pero igualmente tienen usos, por ejemplo, académicos, que sirven justamente para poder conocer cuál es el panorama político en el cual uno está, al cual uno se enfrenta. Actualmente en México ha habido un desarrollo enorme de las encuestas. Hay metodologías que se han venido refinando. Digo, esto también tiene que ver con los errores y con los aciertos que se van cometiendo en el camino, pero el camino que han transitado ha sido un camino bastante de aprendizajes. Y en ese sentido, yo te diría que lo que se sabe de la investigación académica es que las encuestas que tienen una metodología clara y que normalmente tienen cierto prestigio, normalmente aciertan más de lo que se equivocan. Con esto no quiero decir que haya de pronto otras encuestas que en realidad, o empresas que surgen en el momento electoral y que son utilizadas en términos únicamente políticos.
eso existe. El tema es que más bien el instrumento se le ha venido denigrando, cuando en realidad es un instrumento bastante noble que permite entender y dar bastante información sobre lo que está ocurriendo en el panorama político. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos la información que tenemos ahorita para entender cómo se están moviendo las preferencias? Pues gracias a las encuestas es que podemos más o menos tener idea de cómo es que el sistema político mexicano, bueno, más bien la competencia partidista en estos momentos se está moviendo. Las encuestas, además, en México tienen o sea, surgen por ahí de los años 20, 30, 40, donde tienen un inicio, posteriormente se dejan de publicitar y resurgen en los años 80, 90. Entonces, te diría más bien que es un instrumento que, por supuesto, tiene sus virtudes y tiene sus defectos, pero yo diría en ese sentido que habría que revisar, por ejemplo, los instrumentos, o sea, las encuestas a las cuales uno mira. En ese sentido pondría énfasis en la metodología que utilizan y en cómo interpretarlas. Las encuestas normalmente cuando son confiables o que son indicadores de confianza, muestran una metodología, es decir, cómo fueron hechas, nos muestran un margen de error que nos permite estimar si hay un empate técnico o no hay un empate técnico, y además nos muestran la modalidad en la cual están realizadas. Hay encuestas que se realizan cara a cara, hay encuestas que se realizan vía telefónica, hay encuestas que se realizan vía online, y de hecho actualmente hay toda una discusión dentro de los encuestadores de cuál es el método más o la técnica más apropiada para recopilar información. Lo que usualmente se tiene como el golden standard es las encuestas en vivienda, pero actualmente por la misma situación de pandemia que estamos viviendo, han resurgido o se han puesto a debate diferentes metodologías que pueden ser utilizadas y que pueden ser confiables. La misma investigación académica no está totalmente cierta de cuál instrumento, es decir, cuál técnica, si vía telefónica, vía hogar o vía, por ejemplo, incluso celulares, pueden ser las más certeras. Incluso se dice, la misma investigación académica muestra que las encuestas en línea de repente pueden ser más certeras porque diluyen la interacción que hay entre el encuestado y el encuestador, lo cual permite una mayor sinceridad en la respuesta de quien está siendo entrevistado. Entonces yo más bien invitaría a leer las encuestas, sí, con un espíritu crítico, pero también destacando estas virtudes que tienen y que nos permiten pues tener un panorama de lo que está ocurriendo y de cómo se van transformando las preferencias, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos encuestas a nivel local, lo cual en otros momentos o hace 20 años no era tan viable. Actualmente hay información que nos permite entender cómo se mueven las preferencias a nivel local y nos permite entender que el electorado mexicano es complejo y que no responde únicamente a las tendencias nacionales, sino que también tiene tendencias propiamente locales. Y eso pues lo sabemos gracias a la información que está fluyendo ahorita en las encuestas, ¿no? Isaac, nos quedan unos minutitos. En efecto, herramientas hay muchas, nada más hay que hacerlo con metodología, con estadística, no nada más así a ojo de buen cubero, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Pero rápidamente, sabemos que por ahí hace algunos días diste un taller sobre estos temas en el CIDE, pronto habrá otro. ¿Cómo está la cosa? ¿Dónde te contactamos? Pues bueno, sí, di un taller en el CIDE, pero bueno, a mí me pueden contactar en mi correo electrónico. Yo estoy en el Colegio de México, allí es donde yo trabajo y donde propiamente hago mi investigación y que mi investigación tiene que ver justamente con temas de formación de identidades políticas, ideológicas, opinión pública y un poco de lo que hemos charlado en esta entrevista. Isaac Cisneros, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta extraordinaria charla, en esta visión que tú tienes muy particular sobre los temas político-electorales en México y el papel fundamental de la prensa, de los medios de información. Esperamos tenerte próximamente aquí en este espacio de Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Les agradezco mucho la invitación, Alexia, Andrés, y con gusto, por supuesto.
Y bueno, si hay otro taller de periodismo y elecciones en un entorno de polarización, nos avisas y con gusto ahí vamos a estar presentes. Isaac, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo. Un abrazo de vuelta, gracias. Recuerden que pueden escuchar esta entrevista, este programa completo o cualquier otro de los programas que hemos emitido en esta serie Periodismo Hoy. Está en nuestro micrositio que se llama precisamente Periodismo Hoy en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx, donde podrán disfrutar de cada una de las maravillosas charlas, cápsulas y biografías que hemos presentado. Y bueno, decirles a nuestras y nuestros radioescuchas que llegó el momento de la sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista, ya decíamos, del ámbito cultural. De hecho, desde hace varios años es el jefe de la sección cultural de La Jornada. Escuche bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Pablo Espinosa. Ha sido un reportero que, como dicen, se ha pasado al otro lado del escritorio, pero siempre promoviendo los temas culturales. Merecedor de reconocimientos, algunos de sus allegados han comentado que es el reportero que convierte el periodismo en literatura. Hablamos de Pablo Espinosa. Originario de Veracruz, Pablo Espinosa nació en 1956 en la cafetalera y cultural ciudad de Córdoba, escenario que quizá marcó su destino. En sus primeros años en el periodismo a inicios de los años 80, ocupó el cargo de subjefe de prensa del Instituto Nacional de Bellas Artes, redactando boletines sobre todos los eventos culturales de esta, una de las dependencias gubernamentales más importantes de la cultura. Sin dejar el servicio público, en 1983 comenzó su trayectoria como reportero cultural en el diario El Nacional. Dejó una oficina de prensa para irse a la sala de redacción de un medio público. Y un año después, en 1984, se fue a engrosar la larga lista de periodistas culturales que dieron vida al diario La Jornada, medio donde sigue siendo el jefe de la sección cultural. Antes de sumarse al equipo de La Jornada, Pablo Espinosa también colaboró para las revistas El Fígaro y Cine Guía, donde hacía crítica literaria. Y es precisamente desde la redacción donde el reportero comenzó a sentir muy estrechas las planas del impreso y empezó a buscar nuevos espacios para escribir historias de largo aliento. En 1986 publicó una recopilación de textos llamada Si me han de matar mañana, lo redacto de una vez, editado en 1986 por el propio Imba, que fuera su casa unos años antes. A partir de ese texto, ha editado varios más con recopilaciones de sus propios escritos, algunos de los cuales han sido considerados dentro de compilaciones de varios autores.
Con estos textos, Espinosa comenzó a recibir sus primeros premios. Primero, el Premio Bellas Artes de Literatura y después el Premio Sinaloa de Periodismo Cultural. En el icónico año de 1994, el de la rebelión zapatista, del asesinato de un candidato y la crisis económica, Espinosa publicó su primer libro llamado No por mucho madrugar se redacta más temprano, una recopilación de aquellos textos periodísticos que había escrito. En 1996, por encargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, convirtió en libro conmemorativo un reportaje que hizo sobre la sala Nezahualcóyotl. Y más reciente, en 2017, publicó su libro Sala de Redacción, de la colección de periodismo cultural de la ahora Secretaría de Cultura, y que recoge un par de entrevistas con prominentes personajes, como el periodista Ryszard Kapuscinski y el músico y compositor Arvo Pärt. Pocos periodistas en México pueden presumir su permanencia por casi 40 años en una sola redacción, sin perder el entusiasmo y el sentido profesional, además de seguir disfrutando su labor editorial. Y es que, como dice el mismo Pablo, si me han de leer mañana, lo redacto de una vez, aunque no por mucho madrugar, se redacta más temprano. Y bueno, pues es tiempo de despedirnos, se nos acaba el programa, pero no queremos irnos sin antes, como siempre, agradecerles la amabilidad de haber sintonizado cualquiera de las frecuencias de Radio Educación a través de la radio abierta o a través de internet, que como siempre, pues ustedes son quienes hacen posible esta emisión. Y recuerden que tenemos una cita todos los martes, pasadito de las 13 horas. También podemos seguir la conversación, si ustedes así lo quieren, en nuestras redes sociales. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Como siempre, Andrés Solís, un gusto. Mi querida Alexia Cervantes, el placer de tu compañía es incomparable. Nos escuchamos el próximo martes. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, la producción como siempre a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.